pueden tomar asiento. Y ahora, en esta hora, vamos a escuchar una exposición de Miguel Ovalle, de International Students, desde San Pedro de Macorís. Y vamos a orar antes de escucharlo, que nuestros corazones serán preparados. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones y este tiempo que hemos tenido juntos para alabarte, honrarte y para servirte con nuestras vidas. Y ahora, Señor, darnos los orejas y corazones abiertas para escuchar lo que trae nuestro hermano Miguel Valle para nosotros. Tu Espíritu Santo esté sobre él y nosotros también, para implementar lo que estamos escuchando, aprendiendo este fin de semana, para usarnos para tu reino y gloria hacia las naciones. Y pedimos, Señor, que grandemente usa esta hora ahora para beneficiar a nosotros y glorificar tu nombre por medio de lo que escuchamos ahora. En nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí. Creo que por las próximas 3 horas estaré dándoles carpeta, ¿no? Pero he visto tanta gente que conozco, amigos alrededor de las mesas, y me siento agradecido del Señor porque mi esposa no me acompaña hoy, ella que me quita los nervios. Entonces ustedes van a tener que ayudarme por lo menos con su sonrisa. Yo sé que comieron, que ya viene la hora del sueño, pero yo voy a necesitar de vez en cuando que se rían, porque si se quedan serios, yo voy a entender que no me han entendido y me voy a repetir y a repetir y a repetir, y entonces quizás no logremos el objetivo que tenemos. Amén. Así que ustedes me ayudan en esa parte. Agradezco mucho al pastor Philip y a la organización de este evento por tomarme en cuenta. Ellos son culpables de ponerlos a sufrir ustedes conmigo, y cualquier cosa, pues ya ustedes saben dónde ir. Como decía Bruce, estoy sirviendo en el Ministerio de Estudiantes Internacionales, en este caso en San Pedro, para los Bateyes. Soy además misionero, ministro de las Asambleas de Dios, 4ª generación de Asambleas de Dios. Nuestra familia ha estado ahí bastante tiempo, y también sirvo en el cuidado integral de misioneros en el campo, con un ministerio que se llama Aliados Misioneros. Así que busco servir al Señor. Esto no lo digo para sacar pedigrí, sino para que sepan que cuando vengo a una actividad como esta me siento en mis aguas, siento que estoy en el lugar donde quisiera estar. No quisiera esperar un año para volver a escuchar tantas cosas lindas acerca del discipulado, para escuchar tantas cosas lindas acerca de la obra misionera, sino que esta debe ser la conversación de nuestras iglesias, de nuestros grupos pequeños, y quizás eliminar actividades y empezar a hablar de lo que a Dios le interesa. Debemos levantar en algún punto la vista y ver el mundo como Dios lo ve, y en vez de quejarnos y decir todo lo que no hemos hecho, empezar a vivir en consecuencia de todo lo que se ha dicho en esta actividad. Cada plenaria, cada conferencia, cada cosa que se ha hecho es para buscar que haya una respuesta en nosotros al llamado de Dios de hacer discípulos desde el lugar donde estamos y hasta lo último de la tierra. Que desde nuestras comunidades, no desde las comunidades de más allá o desde la gente que tiene pedigrí o desde la gente que sabe, sino que desde el contexto donde cada uno de nosotros está, diga en qué forma estoy siendo parte del proceso de hacer discípulos continuamente en el lugar donde estoy y hasta lo último de la tierra. Y para eso vamos a revisar el principio nuevamente. Vamos a Mateo 28, la mayoría inclusive lo sabe de memoria.
Yo soy consciente de que hay algunas cuestiones sobre si están o no están estos versículos, pero yo entiendo que allí nosotros encontramos una base hacia dónde volver para entender este proceso del discipulado y entender cómo desde nuestra comunidad podemos convertirnos en entes transformadores para todas las naciones. Una de las cosas que me ha gustado de todo esto es que si usted quiere saber lo que tiene que hacer, revise la conferencia pasada. Es obedecer. Simple y llanamente obedecer. La gran comisión, como le ponen de título, dice: entonces los 11 discípulos salieron a Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo quiero detenerme un poco aquí. Yo tuve la oportunidad de responder al llamado de Dios a muy temprana edad y servir en las misiones. Desde muy joven hablaba de Haití, de África, y era parte de lo que se convirtió en las conversaciones con mis compañeros. Pero llegó un momento que, estando en el seminario bíblico, tenía 17 años, hubo una carga, una pasión por la obra misionera en Haití. Empecé a orar por Haití cada día, reuní un grupo de compañeros del seminario: vamos a orar por Haití y voy a ser misionero en Haití. Un año después de ese tiempo me invitaron a Juana Méndez y fui a Haití, y adivinen qué. No adivinen, que no entran al cielo. Entonces, ¿qué habrá pasado? Estoy allí no entendía ni papa de creol, estaban en una actividad, gracias a Dios que estaban traduciendo, los niños venían y hablaban conmigo, pero estoy allí en el lado de Juana Méndez y veo que en Dajabón hay luz y aquí no hay luz, que en Dajabón había agua pero aquí no hay agua, que aquí estoy en un idioma que no conozco, y entonces renuncié a eso. Yo no soy misionero, yo voy a ser pastor. Había un proceso que tenía que cumplirse de la misma manera de un proceso que se cumplió en la vida de los discípulos. Todo lo que tiene que ver con misiones comienza desde una iniciativa divina. Uno puede reunir esos versículos bíblicos que hablamos en las misiones. A Abraham es Dios quien le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Tiene que ver con una iniciativa divina, no con un deseo o con una emoción. Tú puedes salir de aquí diciendo: ¿qué debo hacer? Estoy emocionado. ¿Qué país debo ir? Un momento. No vayas a ningún lado que Dios no te haya dicho que vayas. La iniciativa es de Él y Él es quien nos pone en el lugar que Él nos quiere poner. A mí me quería en Haití. Yo no quería en ese punto y dije: yo no quiero esto no es para mí. Yo no quiero vivir en un lugar donde no hay electricidad y todo esto, pero seguí yendo cada año, y de una semana pasé a ir por un mes, después 2 meses, después 3 meses. Y ya pasado el tiempo, en el 20 de abril del 2007, entré con mis hijos. David tenía 1 año y medio, Cadmiel tenía 3 para 4 años, y allí vivimos por 10 años y servimos como misioneros. En el tiempo que Dios quiso. ¿Por qué traigo mi testimonio a un evento como este? Para que vean lo bueno que yo soy. Todo lo contrario, ni quería, cuando me di cuenta de la realidad del campo misionero al que Dios me estaba llamando, pero hablaba con Philip de la importancia de que nosotros como dominicanos veamos que es posible. Hemos sido receptores, tenemos misioneros de diferentes partes del mundo que vienen, hablan nuestro idioma, se adaptan a nuestra cultura, están con nosotros, viven como nosotros, hasta bailan merengue, malo, pero lo bailan. Pero a nosotros se nos ha hecho tan difícil. Entonces hay una crisis en la obediencia de la iglesia dominicana. Hay una crisis nosotros estamos muy bien en la parte de nuestra ortodoxia, de nuestros principios, de todo eso, pero en la práctica del discipulado
entonces estamos dándole la espalda de hacer discípulos desde el lugar donde estamos y hasta lo último de la tierra. Tenemos un problema, los que saben mucho le llaman a eso de la ortopraxis, de la práctica de nuestro evangelio. Somos muy buenos al levantar las manos, la adoración, la enseñanza, nuestros sermones, ya sean temáticos o expositivos. Estamos muy bien en todo eso, tenemos muy buena nota, pero en la nota de hacer discípulos desde el lugar donde estamos y hasta lo último de la tierra, pues todavía no lo estamos logrando. Entonces, al estar en una actividad como esta, quiero decirte que no se va a tratar de cuán emocionado salgas de aquí o emocionada, de cuán inspirado, y todo eso es bueno, es parte de lo que Dios va a usar, sino de cuán comprometido estamos a negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Este proceso de iniciativa divina en los discípulos antes de esta experiencia que he leído comenzó 3 años atrás. El Señor había estado con ellos, había vivido con ellos. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Había dependido totalmente de Él. Cuando se acerca a estos pescadores y le dice: síganme, ellos dejan las redes y le siguen. Él dice: les voy a enseñar a pescar hombres, los voy a hacer pescadores de hombres. Era una iniciativa totalmente de Él, porque los discípulos no tenían pedigrí, los discípulos no tenían nombre ni apellido. Lo que realizaban, su actividad de pescadores o colector de impuestos, no les hacía candidatos seguros para ejercer o para ser discípulos de ningún maestro, de ningún raboni. Pero Jesús le dice, Juan 15, 16, por ahí le está diciendo: es que ustedes no me escogieron a mí. No los escogí por sus capacidades, no los escogí por el pedigrí que traían, no los escogí porque ustedes traían las mejores habilidades. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes. Al estar en un lugar como este, recuerda que Dios no está buscando que seamos totalmente perfectos antes de entrar al proceso de obediencia. Él nos va perfeccionando. Y todavía sigue, como dice alguien, haciendo líneas rectas con varas torcidas, como yo y como usted. Jesús ha pasado 3 años con sus discípulos, donde han vivido diferentes experiencias. Me imagino a Leví. ¿Cuántos se acuerdan de Leví, de Mateo, que escribe aquí? Tenemos su legado. Mateo está allí trabajando para el enemigo, estigmatizado. Creo que la palabra es un fuera de la sinagoga, un aposinagogo. Está fuera de la sinagoga, no es parte de la estructura. Pero llega este maestro nuevo que hablaba como quien tiene autoridad y le dice: sígueme, y él deja allí todo, hace una fiesta con sus compañeros y empieza y se convierte en un seguidor del Señor, en un discípulo, porque no se trata ni de nuestras capacidades ni de nuestras circunstancias, se trata de obedecer y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Como iglesia dominicana es tiempo de decir: Señor, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo? Porque nuestro fruto demuestra que no estamos siendo obedientes, aunque quizás nuestros números reflejen otra cosa. He comentado, quiero repetirlo en este lugar, este evangelio será predicado por repetición, que en el único lugar donde nosotros tenemos que decir a un árbol que produzca es en la iglesia. ¿Cuántos han sembrado aquí? Por favor, las hermanas que hablan con las flores no las incluimos a ellas no están. Busquen ayuda, hay un número de ayuda para... No está. Estoy hablando con gente que ha sembrado un plátano, que ha sembrado una guayaba. ¿Cuántos han sembrado una mata? Y usted tenía que ir cada domingo, cada vez a decirle: pare guayaba. Pero nos acaban de decir cuál es el ADN de la iglesia. Nos acaban de enseñar en esta conferencia y recordarnos algo tan básico como que el ADN de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, si no estamos haciendo discípulos, posiblemente nos falta algo. Posiblemente no somos ese árbol que creemos ser con la Biblia debajo del brazo, o ese creyente fiel porque tengo 5 años, pero cuando miro atrás a la fila no hay nadie que yo haya discipulado o que esté imitando a Cristo porque me está viendo a mí imitarlo a Él. Y entonces tengo que preguntarme: ¿qué hago? ¿Soy un árbol sin fruto? ¿Soy alguien que todavía no tiene ADN? Y lo digo para mí,
Quizás usted va a decir, hermano, vino a golpearnos. No, vine a que reflexionemos sobre una realidad. Si no estamos viendo mayor discipulado y mayor compromiso a las misiones, es porque nuestra plantación no está produciendo el fruto que debe producir. Porque cuando hay gente comprometida, entonces habrá gente dispuesta a ir a los lugares donde Cristo no ha sido predicado, donde las iglesias no han podido desarrollarse, y van a poner todo lo que son y todo lo que tienen a disposición para que esto sea cumplido. Jesús está 3 años con estos discípulos, los está formando, los está podando, les está enseñando. Más luego vamos a ver en Hechos cómo los empodera para la misión que le ha dado, pero les dice: lo que les va a dar identidad a ustedes, y parte de lo que estamos haciendo aquí en Unidad es eso, es que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos discípulos has hecho? A mí me tocó, por vivir el terremoto, por vivir otras cosas, que a veces la gente me invitaba esperando que le hiciera los cuentos y las historias de cuántas brujas maté en Haití, o de cuánta gente vi volando, o de cuántos zombies hablé, y de cuántas cosas. La gente como que espera que uno se meta en este misticismo afroantillano y que yo les venga a hablar de todas estas cosas. Y mire, hermanos, sí hay una realidad espiritual, hay una lucha espiritual que se vive en Haití, pero el diablo de Haití es el mismo diablo de aquí, y el de Estados Unidos y el de otro lado. ¿O es que nosotros hemos vestido a los diablos de manera diferente? Hay un diablo menos malo y hay un diablo más malo. ¿Me perdonan? ¿Sabe lo que yo recuerdo de Haití? Y con gusto volvería si el Señor allí me quiere, y anhelo muchas veces poder estar allí, pensar en Gucci. Gucci es un joven que jugaba fútbol y desde niño lo conocimos, lo invitamos a ser parte de nuestra familia. Me llama papá, yo lo llamo hijo, y Gucci se convierte en uno de nuestros líderes. Teníamos un grupo de jóvenes así y viajábamos por diferentes partes de Haití. Se convierte en un ministro del Señor. Y hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que ustedes escuchan, él está allí en Puerto Príncipe sirviendo al Señor en el ministerio. Ese es el testimonio que yo quiero contar. Te puedo contar de Gucci, de Junior, de Didi, y comenzar a mencionar nombres de gente que es parte, de los cuales yo puedo decir: Señor, gracias, porque a pesar de yo no ser capaz, tú utilizaste este tiempo y yo puedo ver el fruto en hombres y mujeres que siguen llevando la palabra del Señor, a pesar de que yo no estoy allí, porque no se trataba de mí, es una iniciativa divina. Quítese esa culpa y ese peso de, no estamos haciendo tanto en misiones, hay que deber. No, tranquilo, usted no va a empujar más de lo que Dios puede empujar. Y Dios lo que tiene que hacer es recordarnos cuál es la razón de ser de la iglesia, por qué existimos, por la necesidad que hay de que formemos discípulos desde el lugar, desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra. De igual manera he tenido jóvenes que llegan: pastor, yo tengo todo resuelto, vamos y le damos una campaña de 3 días y mire, se resuelve todos los problemas, y llegan con una emoción, como que las misiones se trata de eso. Les dije al principio que misiones se trata de ¿qué? Obediencia al mandato. Jesús les está diciendo a ellos: miren, los estoy comisionando para este propósito. El apóstol Pablo, si usted lee capítulo 13, versículo 42, también está hablando: vas a hacer luz a los gentiles, pero también en todas las naciones. Hay una palabra clara del Señor en cada uno de estos llamados, e igual hay una palabra clara del Señor hacia la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer que la gente tenga más pasión misionera? Cuando tenga más pasión por la plantación, por el discipulado, porque otros conozcan y puedan replicar la vida de Cristo en sus comunidades. Revisemos nuestras iglesias. Primero nosotros mismos, nuestras iglesias. Alguien habló, creo que quien me precedió, acerca de cómo nos hemos convertido en una iglesia del programa. Pero lo peor también es que nos hemos convertido en discípulos del individualismo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. De hecho, los que hemos sido pastores sabemos que las personas ahora se cambian de iglesia hasta porque no les gusta el estilo de música.
Y hay gente que está allí el domingo levantando las manos, gloria a Dios. Yo he querido poner esto lo más dominicano posible, y discúlpenme los hermanos que son extranjeros, porque quiero que me entiendan. No estamos bien. Aunque nuestros números digan que estamos bien, no estamos bien porque no hemos aceptado esa iniciativa divina y no somos nosotros los que vamos a empujar. La gente puede estar al frente adorando al Señor, pero imagínense a Dios sentado en su trono, mirándonos a nosotros adorar como iglesia y diciendo: levanta las manos, llora. Pero entonces, cuando te toca obedecer en el trabajo, en la casa, con tu pareja, en todas aquellas áreas donde el carácter tiene que ser marcado, estampado, allí no aparece esa devoción ni esa pasión. Entonces tenemos que volver al principio. Misiones no puede o no está separado del discipulado. Un discípulo verdadero entenderá su responsabilidad en el lugar donde está, pero también la responsabilidad con aquellos que no han sido alcanzados. Por lo tanto, te animo en primer lugar a entender esto como una iniciativa divina, no como un proyecto personal tuyo. No comiences a hablar de misiones porque nadie habla de misiones y yo voy a hablarlo. No, tranquilo. Es posible que una persona en obediencia haga más trabajo misionero efectivo que 20 misioneros tratando de hacer cosas para que lo vean. Esto se trata de obediencia, es iniciativa divina. Él es el que tiene el control. Amén. Así que antes de comprar el ticket y salir de aquí: Señor, yo dije aquí, gloria a Dios por eso. Estos discípulos tuvieron 3 años de preparación. Pablo tuvo quizás 8 a 12, dependiendo qué recursos busquemos, pero tuvo un tiempo largo antes de llegar a ese capítulo 13 donde dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y esa gente estaba orando y ayunando, hacen una pausa, oran y ayunan y después lo envían. Hay un proceso que se vive, pero cuando podemos ir y obedecer, nuestras vidas cambian y nunca más podemos acomodarnos a un estilo de vida individualista y sin ver la necesidad que hay en mi comunidad y en mi mundo o en el mundo del Señor. Ayer hablaba con un misionero que estuvo 7 años en India, en Calcuta, y que ahora está en otro país pasando por un proceso de restauración porque se cansó mucho en el trabajo, y él y su familia, el gobierno los mandó a salir y podían volver, y se está tomando un año para formarse. Y él lo que decía: pastor, yo necesito volver al lugar donde Dios me llamó. Me han dicho vuelve, no voy a mencionar el nombre de su país, me han dicho vuelve una y otra vez, aquí tenemos para ti esto, aquí tenemos para ti lo otro, pero es que yo necesito estar en el lugar donde Dios me llamó. Entonces, ¿por qué desde mi comunidad? ¿Por qué yo como ente de transformación? Porque cuando hablo con este hermano me doy cuenta que en su vida y en su ministerio hay unos 20 años de trabajo antes de salir a la India. Hay un proceso donde él pudo dar testimonio, donde él pudo dar fruto, donde una iglesia pudo identificar en él un ministerio capaz de reproducirse en otros, no solamente en el lugar donde estaba, sino también al lugar donde quería ir. ¿Qué están viendo tus pastores? Está muy chulo tomar el avión y irnos no sé a dónde, pero ¿qué están viendo tus pastores? ¿Qué está viendo tu familia? ¿Qué está viendo la gente que te rodea? Jesús conocía a los discípulos a quienes estaba comisionando porque habían estado con él y ya inclusive hablaban como él. Acusan a uno que está allí al lado de la hoguera: es que tú hablas como él. Y ahí es que Pedro lo niega, ¿no? ¿Estás hablando como Jesús? ¿Estás pasando tiempo con él? ¿Estás entendiendo que si no eres discípulo no puedes multiplicarte en otros? Porque la mata de guayaba da guayaba, no da uva ni da mango. Y el discípulo obligatoriamente se reproduce en otros discípulos. Mira hacia atrás. Mira a ver qué personas en el camino tú puedes ver hoy que están sirviendo al Señor gracias a tu trabajo o a tu testimonio. Hermanos, ¿hasta aquí le he ofendido? ¿No? Pues tengo que volver a predicar. Porque de verdad que yo quería ofenderles. De verdad que sí. Yo estaba a punto de ofenderles. Mire, hay un autor
que se llama Francis Chan, que él habla del movimiento y él dice: en lugar de dar por hecho que te quedarás donde estás hasta que escuches la voz de Dios, me parece más bíblico dar por hecho que irás a menos que Dios te haya pedido que te quedes. Entonces, ¿qué hago con todo lo que he aprendido? ¿Me voy a Afganistán? ¿Me voy a África? Gloria a Dios si lo puedes hacer. Quizás empieza por cruzar la calle. Vamos a dar el primer paso como los bebés. ¿Qué tal si llegas a tu iglesia y tomas todas las notas y dices: pastor, me gustaría que esta sea la conversación para la agenda del año próximo, que hablemos de discipulado, que hablemos de transformación en Cristo, que hablemos de la necesidad de cumplir el llamado en la gran comisión? ¿Qué tal si comenzamos por algo que sea sencillo, alcanzable, y dejemos que Dios nos vaya guiando como a Pablo en un proceso de formación hasta que pueda decir: apartadme a Bernabé o apartadme a fulano para la obra que le he encomendado? No vaya a ser que terminemos haciendo nuestra obra y terminemos perdiéndonos en el camino y terminemos haciendo cosas que realmente no podemos o no estamos preparados en este momento. Es iniciativa divina, pero es mi prerrogativa responder en obediencia a hacer lo que Dios quiere que yo haga en este punto o en esta etapa de mi vida. No sé en qué etapa de la vida estás, no sé en qué etapa Dios te tiene o qué estás viviendo, pero qué tal si, al igual que estos hombres de la pesca o a este hombre de los tributos, hoy llegara el Señor y te pide que compartas o que te multipliques en otros en una nación diferente a la tuya. Puede ser que digas: Señor, necesito terminar mi carrera, lo cual es bueno. Señor, necesito hacer esto. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con Martin Lloyd, fue del siglo XVII. Este joven está leyendo unos diarios y a pesar de estar en Cambridge y ser un catedrático, decide: yo voy a ir a la obra misionera. Tradujo la Biblia en varios idiomas, defendió la fe en un contexto musulmán increíblemente difícil. Murió joven, duró 10 meses el viaje y él decía: no, nunca me había sentido tan tentado, tan difícil, era un proceso complicado para él. Los misioneros hacemos que parezca sencillo. Usted ve los misioneros que vienen vestidos de árabe o vestidos, ¿verdad?, aquí con todo esto, pero los que han estado en el campo misionero saben lo duro de la batalla. Lo duro de la batalla contra la guerra espiritual, contra lo que tenemos que hacer, y con los hermanos también, porque nosotros también nos llevamos nuestros pleitos. Usted sabía que el 70% de los misioneros no vuelve porque le falte dinero, porque le falte pasión. Es porque a veces se están matando unos con otros. Porque si no has sido discípulo aquí, no puedes ser discípulo allá. Si no has podido dar fruto aquí, no vas a poder dar fruto allá. Y aquellas debilidades que no han sido trabajadas en la presencia del Señor, en el lugar donde está, en un proceso que es necesario, entonces lamentablemente esas fisuras se van abriendo en el campo misionero y muchas veces hay que decir: hermano, vuelve, necesitamos restaurarte. No es un proceso fácil, no es un proceso solamente divertido de números, de fotos, de videos, de cosas que podemos mostrar. No, es también un proceso complicado donde nuestra fe va a ser probada y donde necesitamos obligatoriamente permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros para que podamos dar fruto y que nuestro fruto permanezca. No se preocupe, yo no voy a terminar ahora. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa,
porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Eso dice Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Cuando yo respondo en obediencia, tiene que ser con un estilo de vida que agrade a Dios. Tiene que ser con un estilo de vida que ha entendido que yo tengo un llamado a la santidad. Aquí no se asusten, no voy a poner aquí el letrero Santidad Jehová, ni hablar de pantalones, aretes, ni nada de eso. Pero quiero decirte que es necesario una revisión personal, porque aunque es una prerrogativa divina, yo respondo en obediencia en una vida que, independientemente del individualismo que vive la cultura de hoy, tiene que mostrarse santa, tiene que mostrarse que huye al pecado, y tenemos que mostrar que hemos estado cerca del Maestro. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vivimos? Va a decir realmente si Cristo vive en nosotros o si realmente no está en nosotros. Como les decía la ilustración del principio, cuando la gente se acerque a nosotros, imagínense que usted es un árbol. ¿Qué va a encontrar? El fruto del Señor, o quizás puede encontrar otra cosa. No podemos responder al llamado de las misiones si antes no respondemos al llamado de ser verdaderos discípulos. Amén, hermanos. Ahora se están riendo, parece que quieren que yo termine. Ustedes conocen el plan. Jesús le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un propósito en que la iglesia sea sal, sea luz, que alumbremos, pero hay un propósito en que la gente que ha recibido, que escucha ese querigma, que nosotros les explicamos el Evangelio, ellos puedan ahora dar un testimonio público también de que sirven al Señor. Y entonces pasan a un proceso que hablaba el hermano hoy, ese proceso de discipulado personal, relacional, que es tan necesario, fue necesario en el siglo I y sigue siendo necesario en este tiempo. Cuando Lucas le escribe a Teófilo y le está comentando todo esto, me encanta la frase que utiliza: lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El discipulado occidental o el de este lado es un discipulado del concepto, como aquellas leyes del siglo XV que llegaban a la capital, allá en la colonia, en la ciudad colonial, que decía el que estaba allí regentando de jefe, decía: se acata, está bien que lo hayan mandado, pero no se cumple. Tenemos un discipulado que es opcional, tenemos un discipulado que es circunstancial, pero a mí me gustó la forma en que Jesús, en que Lucas presenta toda esta historia a Teófilo. Le dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque Jesús desde el principio, desde que dejaron las redes, ya estaban haciendo, ya estaban caminando con Él. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Un joven hace poco me dijo: no, lo que pasa es que Dios a mí me llamó a ser músico. Digo: mira, mijo, eso es un servicio que haces en la iglesia, pero el llamado a toda la iglesia es a ser discípulos. Nadie se puede excusar sobre un don de servicio o sobre una habilidad que utiliza en el cuerpo como que está cumpliendo, que está obedeciendo al Señor. Gloria a Dios por lo que están haciendo, pero tu llamado principal y de todos es a ser discípulos desde el lugar donde estamos y hasta lo último de la tierra. Lo he repetido tantas veces con un propósito. Es una iniciativa divina. Respondemos en obediencia y entonces podemos entender mejor el plan que tenemos de ir a todos los lugares. Si tienes un llamado misionero y estás aquí, te voy a dar el primer consejo. Busca a quien te mentoree. Habla con tu pastor. Si tu pastor no tiene a nadie que sepa de eso, quizás contactará una agencia, Comidón, Comiván, las agencias de Asambleas de Dios, si eres de Asamblea de Dios, buscarán a alguien que pueda orientarte. Pero una vez estés formado y entiendas lo importante que es y la necesidad que hay de poder tener discípulos preparados,
en el contexto musulmán, Alberto que anda por ahí, en muchos lugares de Asia, inclusive en muchos lugares selváticos donde el animismo ha crecido. Fórmate y después, por favor, vete. No le des vuelta. Señora, hay unos muchachos dominicanos que se ponen una mochila y salen por todo el mundo a mandarnos fotos, sin miedo, sin temor. Y nosotros estamos llenos de temores, de ansiedad y de excusas. Si has pasado el proceso de formación y no puedes estar tranquilo, vete. Permite que una iglesia, una agencia en coordinación pueda enviarte y apoyarte para que te vayas. Porque hay una necesidad grande en el mundo de que vayan, pero ¿cómo van a ir si no son enviados? Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Al dominicano le encanta viajar, pero esto se trata más que de una experiencia de viaje. Se trata de una experiencia que puede cambiar tu vida. Porque una vez estás en obediencia al Señor, sabes y entiendes el costo que esto conlleva, pero tampoco te puedes quedar tranquilo porque tienes que vivir en consecuencia con el llamado que tienes. Estos discípulos que pasaron 3 años, y con esto termino, que pasaron 3 años con el Señor, ahora están siendo comisionados. Y Jesús le dice claramente: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando viene la iniciativa divina, también vienen los recursos divinos. No es verdad que no hacemos misiones por falta de recursos. Cuba manda misioneros a todos los lados y tiene menos recursos que República Dominicana. El Salvador ha mandado misioneros por años alrededor del mundo, siendo una economía menor que la nuestra. El problema de las misiones no es un problema de economía. Cuando Dios llame a un africano, a un haitiano, a una gente de Corea del Norte, cuando Dios llama, Él tiene todo poder y tiene toda autoridad también para suplir lo que haga falta. No tiene que ver con tu falta de capacidad o mi falta de capacidad. Él va a empoderarnos para hacerlo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Tenemos el poder de parte del Señor para testificar. Tenemos su palabra, que es una palabra profética segura y que podemos llevarla a diferentes partes. Hay necesidad. Hablaba con un misionero en una parte del mundo no alcanzada y me decía: pastor, tengo tantos estudios, tengo tantas cosas, y cuánto tiempo yo debía estar aquí, porque ahora lo único que necesito es una oración para poder comunicarme con alguien y comunicarle este evangelio, porque ahora yo estoy empezando a decirle a la gente quién es Jesús. Porque conocen al Jesús del Corán, pero no conocen al Jesús de la Biblia. Este joven en obediencia con su familia está allí llevando la palabra, pero me encanta ver cómo él dice: pero es que tenemos tanto allá en el país, pero aquí estoy con tanta necesidad. Y van caminando por los lugares y van orando y van tratando de hacer relaciones y dicen: yo quisiera poder hablar el idioma, yo quisiera que haya más gente aquí haciendo lo que yo estoy haciendo, porque hay una necesidad grande. Y esa necesidad es para aquellos que hayan pasado el proceso y estén dispuestos a responder: heme aquí, envíame a mí. Enseñaremos a aquellos nuevos conversos a vivir una vida como la de Cristo, aquellas cosas que nosotros estamos viviendo. Quiero concluir con la promesa que tenemos como iglesia de que si vamos desde nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra, Él está con nosotros todos los días. ¿Y hasta dónde? ¿Usted sabía esto? Yo solo estoy como esos profetas antiguos o como los predicadores que repiten y repiten una y otra vez las mismas enseñanzas, quizás porque todavía no lo hemos aprendido. Quizás sería bueno compartir algo un poco más diferente cuando esta sala, en vez de estar llena de nosotros que todavía no nos hemos ido, esté llena de misioneros que estemos diciendo: ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? ¿A dónde has estado sirviendo? De gente que esté cumpliendo un discipulado real de negarse a sí mismo y de caminar, de hacer discípulos desde el lugar donde están y hasta lo último de la tierra. Iglesia Dominicana, hermanos que nos apoyan de otros países,
tiempo de volver a revisar el principio, entender que las misiones son una iniciativa divina, que yo respondo en obediencia, entonces puedo llevar a cabo el plan que Dios quiere que yo lleve. No es de planificación estratégica, es de obediencia estratégica. Señor, durante 2 días hemos sido retados, hemos tenido un llamado de atención sobre la importancia del discipulado bíblico, no el discipulado occidental de lo que me conviene, no, el discipulado bíblico, negación total y obediencia radical. Siendo retados, no queremos ir con culpa, queremos ir con compromiso. No queremos salir de este lugar diciendo, wow, todo lo que no hice en todos estos años. No queremos, ¿qué vamos a hacer con los años que nos quedan? Señor, que el compromiso de decir y responder en esta conferencia misionera, heme aquí, envíame a mí, no sea un compromiso circunstancial o emocional, sino que comience por revisar mi vida. Si soy un discípulo, simple y llanamente un creyente que repite un modelo cultural de iglesia y no un modelo bíblico de obediencia. Permítenos, Señor, estar tan cerca de ti, estar tan unido a ti, que el fruto que salga de nuestras vidas sea ver el mundo como tú lo ves e ir al mundo a donde tú nos mandes en obediencia a tu mandato. Cada hermano, hermana aquí diga, heme aquí en mi comunidad, y que aquellos que quieras enviar fuera de la comunidad a las misiones transculturales, los formes y lleguen a ser esa luz, esa sal tan necesaria en la oscuridad que viven miles y miles en el mundo. Señor, nos arrepentimos como iglesia. No te hemos escuchado, no te hemos obedecido y queremos decirte, Señor, heme aquí, enséñanos el camino. Danos las herramientas, danos los recursos, danos la unidad necesaria para ver más allá de nuestras denominaciones y ver más allá de nuestras organizaciones y ver que hay un fundamento que nos une a todos, que es Cristo, esa piedra angular. Y es Cristo quien ha dado el mandato de ir y hacer discípulos que sean como Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.